Aleluya. Yo sé que para el Señor, pero dese lo más fuerte. Él merece toda alabanza. Él merece toda adoración. Aleluya. Que Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Qué bueno que nos concede el privilegio de estar en este lugar. Para mí es un placer. Saben que yo soy el más pequeño de casa. Siempre siento que este escenario es demasiado para mí. Pero vengo ante ustedes como un estudiante de la palabra, a exponer lo que Dios de una u otra manera pone en vuestros corazones y exponer la palabra que es la que desintoxica, la que limpia y purifica. Y es la que da vida al creyente, aleluya. Así que damos gracias al Señor por ello. Yo quiero que ustedes me acompañen en sus Biblias. Quiero introducir un tema en el día de hoy. Hay gente que tiene el mensalímetro ya activado. ¿Saben qué es el mensalímetro? El mensalímetro es el aparatico que ellos utilizan para medir el mensaje. Si es largo, si es corto o si es tirito. Ya hasta ahí me han dado todos los detalles. Largo, corto y tirito. Aleluya, pero Dios es bueno. Quiero solo introducir un tema que tengo y después le daré la otra parte. Y quiero que vayan conmigo a sus Biblias en Oseas capítulo 4. Aleluya. Oseas capítulo 4. Cuando estén listos pueden decir amén. Aleluya. Oseas capítulo 4, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6. Leemos bajo la autoridad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Nos vamos al 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Padre, gracias Jesús por tu palabra. Gracias porque ellas son vida y refrigerio a vuestra alma, Dios. Gracias porque podemos venir ante tu presencia con un corazón sincero, Señor, sabiendo que tú eres el grande, que tú eres el fuerte, que tú eres el Dios todopoderoso, aleluya, y que hoy nosotros levantamos vuestras manos. Ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Señor, habla mi vida de una manera sencilla, Señor, que yo pueda entender. Que tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo venga habilitando los corazones de manera especial. Padre, que toda distracción, que toda nube, todo bloqueo sea cancelado por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús declaramos ángeles ministradores, declaramos ángeles con espada desenvainada en este lugar. Declaramos que hay milagro, declaramos que hay salvación, declaramos que hay vida en el nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Yo quiero que usted se siente, aleluya, y me preste un momentico de atención, aleluya. Yo quiero introducir un tema llamado enemigos silentes o enemigos silenciosos. Enemigos silentes o enemigos silenciosos. ¿Sabe que hemos escuchado una frase muy famosa que dice: para amigos como ese no se necesitan enemigos.
refiriéndose a que alguien puede estar de una u otra manera titulado como amigo, pero en esencia no reúne la característica necesaria de ser amigo, más bien tiene cierto parentesco de enemigo. Hay gente que te ríen de frente, pero por detrás otro gallo cantan. Hay personas que están bien contigo mientras tú le digas que sí. El día que le dijiste que no, te convierte en Satanás para ellos. Porque la amistad entonces está condicionada al trueque. Esos son los amigos titulados, que no reúnen las condiciones de amigo. El día que le dijiste no puedo, ese día te cortan el agua, la luz y el wifi, y no te cortan la respiración porque la misericordia de Dios es grande. Porque si no te la cortaran también. Porque está condicionado a que tú estés ahí. El día que le dijiste no, se olvidaron de todos los favores. Los amigos titulados, el día que tú caíste, el día que tomaste una decisión errónea, resbalaste y caíste, ese día sale el dedo acusador. Dice, yo sabía. No fue un error que cayó. Siempre estuvo en el suelo. Ese siempre se estaba arrastrando. Porque los amigos titulados siempre tienen una corazonada, una expectativa tuya. Nunca le cuadra. Yo sabía que iba a caer. Yo mi corazón no me miente. Yo estaba esperando que cayera. Pero si tú sabes que tiene debilidades, ¿por qué no sabes socorrerlo? Y lo ayudante que caiga. Bueno, tú no sabías que se iba a caer. Entonces tú no lo amas. Pero es titulado. Ese día está esperando. Esa gente andan con una pala y un pico para cavar tu tumba. Ay, 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 ay. Y enterrarte vivo. Ay. Pero yo te vengo a decir ahora. Reconoce tus debilidades y encomiéndate a Jehová y da pasos firmes. Y di como dijo el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dejará mi pie al resbaladero. Wow. Sí. Y si Jehová es tu guardador, el sol no te castigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará tu alma. Jehová te guardará de todo peligro. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y entonces estarás seguro. Entonces dejará con ansia a aquellos que están soñando en tu caída. Entonces su sueño se le convertirá en ellos en pesadilla. Y tú viviste y coleando y gordo y colorado, como dicen por ahí. Porque tú no estás confiando en tu fuerza ni en tus capacidades, sino que tú has depositado tu confianza en Dios, y el Dios de justicia te ha extendido su mano, su favor, para sostenerte aún por encima de tus debilidades. Esos son los amigos titulados. Pero hay amigos reales que son puros. Son consejeros. Te confrontan cuando tienen que confrontarte. Te asesoran y te apoyan. Eso es un amigo. Un amigo no es aquel que encubre lo que está mal, ni que para congraciarte contigo, sino que busca decirte la cosa que está mal para tu bienestar integral, físico, mental y emocional. ¿Cómo eso de que con un amigo que es tu amigo y no te va a decir nada de que para que tú no te molestes? Y cuando ve que tu relación con Dios corre peligro, o que tu testimonio se ve empañado por algo que está haciendo, y dice que se va a quedar callado, es que se va a quillar. Mira, ese no es tu amigo, es un enemigo camuflajeado. Porque un amigo no encubre lo que está mal, sino que busca la forma idónea,
decirte lo que está mal para que tú mejores y vengas tu bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando busca la forma idónea, dice, ¿dónde lo voy a confrontar? ¿Seré en público o seré en el secreto? ¿Cuándo lo voy a confrontar? ¿Ahora que la marea está alta o esperaré que baje la marea? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿De qué manera le voy a abordar el tema? Porque yo estoy buscando que no se estropee la amistad, ni que se queden secuelas en el camino. Porque yo estoy procurando como amigo el bienestar colectivo. Es decir, que un amigo entonces no encubre lo malo, sino que dice, ¿cuándo lo voy a confrontar? ¿Dónde? ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo le diré el asunto? Porque hay gente que sí confrontan a los demás, pero el paciente se muere y dice que la operación fue un éxito. Porque hay gente que le ponen el puntico sobre la I, pero se comen la I. Entonces no te puedes comer la I porque tú ya no se va a poder leer lo que tú se escribió ahí. El asunto es que pongas el punto sobre la I, pero que siga siendo I. Un amigo es aquel que celebra tu éxito y tus victorias. Él se ve proyectado en ti y dice, ay, yo estoy también. Gracias porque lo está logrando. Gracias porque está escalando. Pero un amigo te defiende cuando tú no estás ahí. Si usted ve a alguien que anda para arriba y para abajo con fulano, pero cuando llega donde usted comienza a despellejar a esa persona, abra los ojos, levante la cabeza, póngase en atención porque ni Judas se atrevió a tanto. Para arriba y para abajo con fulano y cuando llega donde tía comienza a despellejarlo. Es un enemigo en potencia porque un amigo no es desleal. Ahora bien, en el otro extremo tenemos los enemigos. El enemigo es lo que va en vía contraria a tu desarrollo integral. Y ese desarrollo integral, ya lo mencioné, tu desarrollo físico, tu salud física, mental, espiritual, todo lo que tenga que ver con salud financiera, todo lo que tenga que ver con tu desarrollo. Ese es el desarrollo integral. Ahora bien, nosotros a ese desarrollo integral es lo que a nosotros le llamamos propósito. Y ese propósito es la asignación divina en Dios para tú cumplir una asignación, valga la redundancia, aquí en la tierra. Es decir, hechuras somos de Dios en Cristo Jesús para buena obra, la cual el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice el texto. Entonces eso es propósito que Él nos hizo en Jesús para buena obra. Ahora bien, ese propósito el desarrollo integral de ese propósito es el cumplimiento del mismo. Y cuando yo no cumplo con eso hay problema. Y ese propósito tiene que ver con lo que usted es y lo que usted hace para Dios. Y si eso no hay un desarrollo, que usted salió de Dios y usted termina en la jornada final con Dios, entonces todo lo que se interpone a eso se convierte en enemigo. Dice el texto. Todo lo que se interviene, todo lo que se interpone a lo que es el desarrollo de tu vida, del propósito de Dios, se convierte en tu enemigo. Aleluya. Hay una pregunta. ¿Dónde se conocen los amigos? Cuando usted está desbaratado, cuando usted está en el chasis, cuando usted está en olla, dice por ahí. Hay una expresión vieja que dice cuando en las cárceles y en los hospitales, pero refiriéndose a que los amigos se conocen en los tiempos difíciles. ¿Qué pasa? Los tiempos difíciles, las tormentas de la vida, no vienen a medir un tiempo determinado, porque ya ocurren en un tiempo específico. Las tormentas de la vida no vienen a medir un espacio determinado.
determinado, sino que las coordenadas las colocan en un punto determinado. Ahora bien, las tormentas de la vida vienen sí a medir la consistencia de las estructuras y quiénes somos. Por eso Jesús habló de los 2 cimientos y dijo, si alguien escucha esta palabra y la pone por obra, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los vientos, dieron los ríos sobre aquella casa y no cayó. Y después dice, pero el que la oye y no la pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron la lluvia, vinieron los ríos, vinieron los vientos con ímpetu sobre aquella casa y dice que fue grande la ruina. El texto no está poniendo en tela de juicio quién es la roca, quién es el fundamento. El texto está poniendo en tela de juicio quién está en Cristo y quién no. Asimismo, las circunstancias y los momentos difíciles ponen en evidencia quiénes somos. Por eso, los momentos difíciles ponen en evidencia si eres verdaderamente el amigo que tú pintas ser. Por eso dice que en los tiempos difíciles se conocen los amigos. Ahora bien, alguien dijo en una ocasión, mira, los amigos se cuentan 2 veces. En las buenas, para ver cuántos son. Y en las malas, para ver cuántos quedan. Parece que no es la misma cantidad. Parece que en el cumpleaños hay más amigos. En la celebración hay más amigos que cuando tú estás en problemas. Él dijo, los amigos se cuentan 2 veces. En las buenas para ver cuántos son. Y en las malas para ver cuántos quedan. Cualquiera sale corriendo en la mala, ¿eh? Pero ese no es amigo de verdad. Entonces, todo lo que vaya en contra de eso que usted es como propósito de Dios se constituye como enemigo. Y nosotros conocemos a algunos enemigos ya titulados. Nosotros conocemos a Satanás, el mundo y la carne. Son amigos ya conocidos. Y que usted de una u otra manera no armoniza con ellos. No anda en una armonía con ellos. Porque a la hora de que usted tenga una armonía, una compenetración con ellos, una coincidencia con ellos, una conexión con ellos, a esa misma hora usted pierde la sintonía con Dios. Lo dice el texto. Que el que se quiera serse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la palabra advierte en Pedro que Satanás anda nuestro adversario como león rugiente. Por lo tanto debemos ser sobrios y velar, estar atentos. Habla del amigo. Pero Pablo habla en Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque la ley de la carne la ley del Espíritu me ha librado de la muerte y del pecado, por cuanto era imposible para leer porque era débil en la carne. Dios envió a su Hijo en forma de semejante de carne de pecado para condenar el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne no agradan a Dios. Porque lo que son de la carne se concentran en la carne, pero los que son del Espíritu piensan en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne dice que es muerte, mas el ocuparse del Espíritu que dice que es vida y paz. El texto entonces está diciendo que nosotros no armonizamos con ellos, porque no podemos entonces armonizar con ellos y tratar de agradar a Dios. Entonces, y esos son enemigos que son titulados y que de una u otra manera la gente lo conoce y se cuida de ellos. Pero a veces los ventarrones fuertes no son los que destruyen, sino brisita leve, las cosas pequeñas.
Por eso la palabra habla de cazar las zorras pequeñas. Porque a veces ya estos enemigos titulados, usted se cuida de ellos. No que dejan de ser letales, siguen siendo mortales si nos asociamos a ellos. Pero hay cosas tan devastadoras y peligrosas como no nos imaginamos. Y entre esos enemigos, yo quiero citarte 3, aunque no te hable hoy de los 3. Y uno de ellos es la ignorancia, el olvido y el descuido. 3 enemigos silenciosos, pero peligrosos. Gloria a Dios. Enemigos silenciosos, pero peligrosos. Y cuando nosotros hablamos del primer enemigo, que es la ignorancia, decimos que la ignorancia es la falta de conocimiento o de información sobre algo que consideramos que es relevante o importante para su vida. Entonces, ¿por qué la ignorancia se convierte en enemigo silencioso? Nada, porque decían ahorita que cuando usted cumple con el propósito que Dios puso en su vida, usted tuvo éxito. Pero cuando usted no cumple con él, usted fracasa. Por eso dice la Escritura que de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y si perdiere su alma. Fracasó. Y el texto entonces nos dice que el pueblo fracasó no por Satanás, no por el mundo, no por la carne. El texto nos dice que el pueblo pereció por no tener conocimiento. Entonces fue el enemigo, la ignorancia fue que lo destruyó. No fue Satanás, no fue la carne, no fue el mundo. El texto que nos dice que la ignorancia es un enemigo silencioso, silentes. Venga acá. Si alguien transgrede o viola una ley, ¿usted cree que esa persona puede alegar que no la sabía? De ninguna manera. Le dicen, no, tú la violaste. Ahora tú vas a medir la consecuencia que conlleva violar esa ley. No quede exonerado, no, de ninguna manera. Pero si a un niño de usted de 1, 2, 3 años le enciende una vela, el niño va a agarrar el fuego. ¿Usted cree que porque él no sabe, no se va a quemar? Se va a quemar. No quede exento de la consecuencia. Pero si usted ve que ese niño va y agarra un enchufe, porque él no sabe, no es que va a ser exonerado del peligro de exponerse a la corriente. Entonces, el enemigo no es la vela de fuego ni la corriente, su enemigo es la ignorancia, porque él no sabe. En el niño hay 2 cosas que muchas veces se parecen, la ignorancia y la inocencia. Pero no todo el ignorante es inocente. Ni todo el inocente es ignorante. Parecieran casi iguales esas 2 palabras. La ignorancia es la falta de conocimiento, de información sobre un asunto importante, relevante, trascendental para usted. Esa es la ignorancia. Y la inocencia es no maldad en sus acciones. Cuando no hay malicia, cuando no hay engaño, cuando no hay trampa, cuando usted acciona. Entonces, el libro de Oseas presenta que el pueblo estaba en una situación caótica, en un abismo profundo, espiritualmente hablando, en el fango. Entonces Dios llama a un profeta y dice, cásate con una prostituta. Una excepción, un mensaje fuerte. En este tiempo cualquiera de ustedes pensara que le mandaran a hacer ese trabajo. Y no es de Jonás. Pero no, a usted le tocó el de ahora. Eso fue una excepción que se hizo para Dios llamar la atención de un pueblo que estaba en el lodo y en el fango. Pidió que el que debía guardar
los lineamientos de limpieza se empuercara. Porque usted bien sabe, el de allá afuera saben cómo se portan los cristianos, aunque ellos no se porten. Ellos saben. Entonces cuando usted hace algo, ellos dicen, hey, eso no es del hijo de la luz, eso no es de cristiano. Aunque ellos no viven como cristianos, pero ellos saben cómo debe comportarse un cristiano. Entonces, para Dios poder llamar la atención del pueblo que estaba en el lodo, permitió que el profeta se enlodara. Y entonces, oh, ¿y qué tú haces ahí? Entonces el profeta, para poder darle el mensaje de que ellos estaban haciendo como la prostituta. Eso suena duro. Que en un momento Dios le diga al pueblo, eres mi niña, y después le diga prostituta. En el lodo como ellos cayeron. Entonces Dios manda al profeta para llamar a la atención. Y entonces, entre esos tuvieron hijos. Jezreel, Dios iba a esparcir, lo ama, Dios no iba a tener misericordia, lo ama, Dios no serían su pueblo. Entonces, desde el capítulo 4 al 14, se da una lista de consecuencias por qué ellos estaban en el lodo, por qué ellos estaban en el fango. Y Osea comienza entonces a decir, en el capítulo 4, que no había verdad, no había misericordia, ni había conocimiento de Dios. Que la ignorancia lo tenía en ese fango, lo tenía en ese abismo. Ese desconocimiento de Dios se convirtió en ignorancia y esa ignorancia en su enemigo letal. Dios siempre ha procurado que el hombre le conozca. De ahí es que se habla de la teología, de la revelación de Dios en cuanto la general y la específica. La general, la naturaleza humana, la historia humana, la misma naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios, el fundamento anuncian la obra de sus manos, lo que dice el texto. La específica a través de la escritura y específicamente a través de aquel que era el verbo, Jesucristo. Por eso Hebreo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas ocasiones, a los profetas, a los antepasados, a través de los profetas, decidió en los postreros días hablar a través del Hijo. Comunicarse, darse a conocer a la humanidad, para que el hombre no viviera en ese desconocimiento de quién era su creador. Ahora bien, en medio de todo eso, vemos a Jesús que dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo quiera, darlo a conocer. Por eso, Jesucristo dijo, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Porque eso fue lo que vino a darlo a conocer. Y como estaban en unidad, era el mismo Dios. Ahora bien, Jesús da a conocer al Padre, pero ¿cómo yo me doy cuenta que conozco a Jesús? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que conozco a Jesús? Porque Jesús da a conocer al Padre. Y el que conoce a Jesús, conoce al Padre, dice el texto. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que conozco a Jesús? El escritor de Juan, en su primera carta, dice que Jesús es el verbo de vida, que hay una comunión con el Padre y que si pecamos podemos perder esa comunión, pero que la confesión puede volver a restablecer esa comunión. Y en el capítulo 2 de Primera de Juan, él da un detalle. Ustedes pueden ir conmigo al capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Qué dice ahí? Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero primero él dice que nadie puede decir que no peca o que no ha pecado en el versículo 3. Pero él no está diciendo que nosotros somos esclavos del pecado. Porque si el texto está diciendo, le escribo para que no pequen, es que se puede vivir sin pecar. ¿Verdad? Es como yo digo, nadie sale para caerse. ¿Verdad que no?
Después que usted aprendió a caminar, nadie vive para estar en el suelo y caerse, pero nadie está exento de caerse. Entonces la caída viene siendo como un accidente. Eso mismo pasa en la vida cristiana. El pecado entonces viene siendo como un accidente, no una práctica. Gloria a Dios. ¿Ustedes salieron de su casa para caerse de sus pies? No, para estar de pie y llegar de pie y llegar. Pero si se caen, ¿cómo fue? Por accidente. Así es la vida del creyente. El creyente no peca, pero si peca debe ser por accidente. Y si usted se cae, ¿qué usted hace? Se levanta rápido. El creyente si peca, entonces tiene que levantarse rápido. No quedarse en el pecado. Y cuando usted se cae, usted mira para todos lados y dice, ¿quién me está mirando para hacerlo más rápido? Así mismo, si usted peca, hágalo rápido, levántese, confiese ante Dios y no lo vuelva a hacer. Entonces el texto dice, hijitos míos, le escribo para que no pequen. Pero si alguno pecare, ahí lo está diciendo por accidente, abogado ante el Padre, tenemos a Jesucristo el justo, el que es la propiciación por nuestro pecado, no solo por lo de nosotros, sino por lo de todo el mundo. Y ahí es donde él da un detalle y dice, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y si alguno dice que le conoce y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, dice el texto. No hay otro distintivo para usted saber que conoce a Dios, que guarda su mandamiento. Y no hay otro distintivo para usted saber que usted ama a Dios, si guarda su mandamiento. Dice la palabra. Y ahí está. Por eso la ignorancia se convierte en enemigo. Porque usted no puede guardar algo que usted no sabe. Y guardar es poner por obra. Guardar es llevarlo a la práctica. Guardar es vivirlo. Nadie puede vivir lo que no sabe. Nadie puede obedecer desde la ignorancia. Nadie puede responder a lo que no sabe. Usted te dice que el que lo pone en práctica, ahí se da cuenta, es cualitativo para saber que alguien conoce a Dios. Entonces, el texto, ¿por qué la ignorancia se convierte en enemigo? Porque nadie conoce a Dios desde lejos. Nadie conoce a Dios de la noche a la mañana, que es un proceso de intimidad, que es continuo y es profundo. Nadie puede conocer a Dios fuera de la pauta que Él mismo ha dispuesto para que le conozcan. Sin sus mandamientos, sin obedecerle. Nadie puede obedecer sus mandamientos si no lo conoce. Por eso, hay mucha gente hablando por ahí de Dios. Pero no todo el mundo conoce a Dios. Porque conocer a Dios es vincularse con Dios en una relación de amor y en la obediencia de sus mandamientos, dice el texto. Pero si usted no obedece y se vincula con Dios, usted no lo conoce, porque nadie conoce a nadie desde lejos. Entonces hay problema ahí. Entonces, por eso Juan dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, en su oración sacerdotal, porque él sabía que para conocer a Dios había que vincularse con Dios, y para vincularse con Dios había que aceptar al Hijo, que es el mediador entre Dios y el Padre. Aleluya. Ahora bien, la ignorancia esclaviza al pecado y no esclaviza en el error. La ignorancia no hace permanecer en el error y no hace permanecer en pecado. Por eso dice el texto que al que el Hijo liberta, es verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad entonces te hará libre. La ignorancia, el que ignora, el que es ignorante, no valora la gracia, ve su sacrificio por encima de lo de Cristo. El sacrificio de Cristo fue para darme la salvación. El sacrificio mío es para yo mantenerme en esa salvación. El sacrificio de Cristo fue para darme un regalo. El sacrificio mío es para cuidar ese regalo. Aleluya.
La gracia me demanda hacer aquello y esto, pero mis resultados no son de lo que yo hago, sino del favor de Dios. El ignorante es vulnerable a ser engañado y está propenso a ser vendido y a poner que cargar los cuartos con lo que le venden. El ignorante adora al que porta los dones y no al dador de los dones. El ignorante adora y sirve al que porta los dones, pero no sirve donde ve una necesidad. Gloria a Dios. Eso es así. Porque el conocimiento de Jesús, de quién es nuestra adoración, entonces nos lleva a nosotros a hacer lo que debemos hacer. El que ignora lo que se escribió de él en el cielo, vive buscando aprobación, aceptación, atención y fama. Pero el que sabe que en el cielo lo que se escribe es propósito y llamado, entonces vive seguro. No está buscando que la gente lo apruebe porque ya sabe que el cielo lo aprobó. No está buscando que la gente le preste atención porque ya sabe que el Rey de Reyes le puso atención. Y que Él viene con una asignación para dar un servicio. Imagínese usted que Jesús dijo, todo va como está escrito. Pero ¿para dónde iba Jesús? A morir allá donde mueren donde los malhechores morían, crucificados. Ahí no había fama, ahí no había seguidores. Por eso los discípulos dijeron, pero que tú no vayas ahí, porque ¿quién te va a poder seguir ahí? Pero él dijo, eso fue lo que se escribió. El que ignora lo que se escribió de él en el cielo vive esclavizado. Ahora bien, todo el que es ignorante es un criminal anónimo. ¿Sí? ¿Sabía que el ignorante es criminal? Los amigos de Job se quedaron 7 días en silencio. En silencio. Y después que hablaron dijeron. Y el mismo Job habló. Y después dice, yo hablaba desde mi ignorancia, cosas que no entendía, que no sabía. Ahora enséñame tú, Dios. Porque el ignorante es criminal. ¿Tú sabes cuánto atropello y abuso y maltrato se hicieron en nombre de Dios? Y el mismo Pablo dice, yo en mi ignorancia salí a perseguir. Y se lo atribuyen a Dios. En su ignorancia. Por eso la ignorancia es un enemigo silencioso que nos vuelve esclavos, nos vuelve criminal, nos hace perder el enfoque. Y Dios por eso se ha dado a conocer, porque nadie puede vivir en espera de la promesa de Dios si no lo conoce. Nadie puede servirle a Dios si no lo conoce. Nadie puede adorarle si no lo conoce. Dios siempre se ha dado a conocer. No puedo esperar algo que no tengo idea. No puedo prepararme para algo de lo que no tengo noción. No puedo perseguir algo que no conozco. Es como dar golpe en el aire. Ahora bien, sí, tengo una palabra. Todos somos ignorantes. Entonces, Remy, tú me estás diciendo que todos somos criminales. Todos somos ignorantes. Entonces, Remy, tú ahorita dijiste que todo ignorante es un criminal. Nosotros somos ignorantes en algún área del saber humano. No lo sabemos todo. Por eso el hombre se asocia. Lo que tú no sabes, yo sé, te colaboro. Por eso la gente vive en comunidad. Porque nos asociamos, no lo sabemos todo. Todos somos ignorantes en alguna área de la vida. Ahora bien, lo que usted no me puede decir a mí, que en lo que a usted le compete, usted no sabe nada. Eso es como que yo diga, mira, Jairo, yo soy piloto, pero yo no sé nada de avión.
Yo no sé de cabina, yo no sé de despegue, de aterrizaje, de turbulencia, de condiciones meteorológicas, del tiempo. Yo no sé nada de eso. Yo lo que sé es presionarle los pezones a la vaca y extraerle la leche. ¿Qué tú me vas a decir? Tú no eres piloto, tú lo que eres un ordeñador. ¿Ves? Él me va a decir, tú no eres piloto. Es como que alguien me diga, yo sé un chef, yo sé de la arte culinaria, pero yo no sé ni freír un huevo. Yo lo que sé es tocar el piano. Dice, tú no eres cocinero, tú puedes ser músico. Porque lo que usted sabe lo define a usted. Usted no puede decir que es médico si usted lo que sabe es desarmar un motor o vehículo y volverlo a armar y arreglarlo. Usted es un mecánico. Porque eso es lo que usted sabe. Lo que usted sabe lo define. Si usted dice, esa persona sabe trabajar con madera y hacer utensilios de la casa, ¿qué usted dice? ¿Qué nombre usted le pone? Ebanista de una vez, porque eso es lo que sabe hacer. Eso, lo que él sabe y lo pone en práctica de una vez lo define. Si él lo que sabe es trabajar con las enfermedades de los animales, tratamiento y medicamentos para ellos, ¿qué es? Veterinario, porque eso es lo que él practica y eso es lo que él sabe. Entonces eso lo define. No lo define otra cosa. Entonces lo que usted sabe, eso lo define. Ahora bien, y si a usted le dicen que usted es cristiano evangélico, automáticamente la gente dice, ese sabe de Biblia. No simplemente se sabe la historia de Jonás y el gran pez, o de Goliat, o de David y el gigante Goliat. Se sabe de Biblia. Porque se supone que el cristiano sabe del manual que le ayuda a regular su vida para ser cristiano auténtico. ¿Es cristiano? ¿Sabe de Biblia? Porque yo no puedo desempeñar una función sin saber para qué, cómo hacerlo. No es lo mismo que usted descargue en Google un manual de cocina y diga, vamos a hacer una receta. Papá, voy a hacer una receta y le va a salir bien porque usted tiene el manual. Pues, no, préstame la guagua que yo en el camino voy a descargar el manual de conducir. Hay cosas que usted no tiene que esperar porque la opción no la vas a esperar. Imagínese que Jesús, siendo tentado allá en el huerto, le diga, Satanás, espérate ahí que yo voy a ver, yo no traje la Biblia, no me trajeron sin Biblia, déjame ir a buscar la Biblia. Hay cosas que no te vas a esperar, que tú tienes que saberlas. O imagínese usted que un médico, no, yo no sé nada de esto, te vamos a hacer una operación a corazón abierto, pero yo tengo que ir, espérame ahí, que yo tengo que ir a ver el manual. Entonces yo tengo que saber. Ahora bien, yo tengo que saber porque eso no puede esperar. Hay cosas que no pueden esperar. Porque la Biblia es el manual de conducirse el cristiano y que se conduzca de manera que sea luz, de manera que sea sal, de manera que sea embajador de Cristo. Aleluya. Porque lo que usted sabe lo define. Ahora bien, si usted ve a alguien que desarma motor y vehículo, vuelve a armar, usted le dice que es un mecánico. Pero si usted ve a ese mecánico con una bata de doctor, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo qué? Mecánico, aunque tenga la bata de motor, aunque tenga la bata de médico, porque lo que él sabe, eso es lo que lo define. Pero si usted ve a ese mecánico, si usted ve a ese mecánico con unos pantaloncitos cortos, allá en el play, ¿sigue siendo? Porque el lugar no lo define, es lo que él sabe y lo que él pone a la práctica de manera constante. Pero usted ve a ese
define quién tú eres, sino lo que tú sabes. Porque tú puedes estar en el palacio, pero seguir siendo esclavo. Entonces tú puedes estar, el lugar no te define, sino lo que tú sabes y lo pones en práctica de manera constante. Entonces ni es el tiempo el que define la cosa, sino lo que tú sabes. Entonces si tú tienes mucho tiempo en este lugar y no conoces la Biblia, supongamos que lo que yo sé me define. Hermana Alicia. Y yo sé más de Alof Boki que de Cristo. ¿De quién soy seguidor? Yo sé más de TikTok que de la Biblia, más que de Cristo. O más de un deportista, más que de Cristo. Entonces yo soy seguidor de ese deportista y no de Jesucristo. No te define los años que tú tengas aquí. No te define el lugar. No te define de que tú trabajes para el reino. Te define que tú sepas de la Biblia y la pongas por obra. El texto dice, en esto sabemos, primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos su mandamiento. Y si usted no lo conoce, ¿cómo lo va a guardar? No hay. Lo que usted no sabe, lo puede poner una vez por práctica, por accidente. Al timarinde. Cuando los muchachos no saben llenar el examen, ya acerté. Pero aquí no va eso. Ahora bien, en lo que a nosotros nos compete, debemos conocer la Biblia. Porque si somos seguidores de Cristo, tenemos que saberla. Para que no nos pase como la mujer de las llamadas de internet. ¿Sabe? Les voy a contar esta historia. ¿Sabe? Yo voy con una señora a un sepelio. Y yo voy agarrándole la sombrilla. Y el celular le suena varias veces. Y me dice la señora, me está entrando una llamada de internet. Y yo no tengo internet para tomarla. Y yo dije, ¿en serio? Ni por la memoria del difunto. Me está entrando una llamada de internet y yo no tengo internet para recibirla. Y a veces nosotros estamos así en cosas que nos competen. Porque a la señora no le vamos a pedir que ella sea una ingeniera en sistemas, que sepa desarrollar software, que sea una experta en administraciones de redes o consultorías de la informática, que ella no sepa de seguridad informática. No, ella no en eso. Pero a veces nosotros en cosas que nos competen estamos como la mujer de la llamada de internet. Más perdidos que una cabra. Me está entrando una llamada de internet y yo no tengo internet para recibirla. A ella no le vamos a exigir que sea ingeniera en sistemas. Oye, no es eso, ella es recibir llamadas. Y nótese, el celular decía alarma. Pero ella con la claridad del sol no lo veía. Decía, alarma, peligro extremo. Parece era cuando estaban haciendo simulacro, que estaban educando a la gente sobre sismos y cosas que podían suceder. A ella le llegó varias veces eso. Pero a mí me sorprendió. Pero no solo eso. Cuando llego allá,
Eso voy de camino a un sepelio. Cuando llego allá, comienzan la gente que si es de cabeza o es de pies que lo van a enterrar. Porque si lo entierran de una manera, se van todos en línea. ¿Sabe qué? En los mortorios es cuando más cosas se dan para que usted se ría. Y yo les digo, en serio, que se van uno detrás de otro. Y todos nos vamos uno detrás de otro. No importa el intervalo de tiempo, pero todos nos vamos uno detrás de otro. Pero no todos vamos a morir. ¿Todos vamos a morir? No, dice la palabra que no todos moriremos, pero sí lo que tenemos seremos transformados en un cuerpo incorruptible, que dice el texto. Pero no todos moriremos, pero los que mueran tienen esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, la ignorancia se combate, con el conocimiento. Jesús nunca estuvo en contra del conocimiento. ¿No? Jesús enseñaba. Y cuando tú enseñas es para transmitir un conocimiento. Jesús enseñaba a sus discípulos. Jesús venció la tentación con la palabra. Jesús citaba frecuentemente el Antiguo Testamento. Y Jesús ordenó que se enseñara cuando él dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, enséñenle todo lo que le he mandado y yo estaré con vosotros. El problema es que la gente quiere que Dios esté con ellos, pero no enseñan lo que Dios ha mandado. Y Dios está donde está su palabra, porque Él respalda su palabra. Y Jesús estuvo de acuerdo con la enseñanza. Hubo una ocasión que dice, ustedes escudriñan la escritura porque a ustedes os parece que en ella hay vida, pero ustedes no vienen a mí para que la obtengan. Él no está condenando el conocimiento. Él está condenando a que ellos no lo están obedeciendo. Es cosa diferente. Ustedes simplemente la están escudriñando, pero ustedes no están obedeciéndola para obtener la vida que ella dan testimonio de mí. ¿Qué pasa? Jesús nunca, ni el Espíritu Santo tuvo en contra del conocimiento. La unción nunca se desvinculó del conocimiento. ¿Qué dijo Jesús? Yo no lo dejaré solo, le mandaré el Consolador para que esté con ustedes. Pero él dice, el capítulo 14 de Juan, del verso 8 en adelante, él dice, yo tengo muchas cosas que decirle a ustedes, pero ustedes no están preparadas para sobrellevarla. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él le va a dar a conocer todo lo que yo no he podido enseñarle, conocimiento. Y le enseñará y le guiará a toda. Cuando vino en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que se hizo? Se predicó la palabra. Porque el ser testigo era para que ellos vivieran y predicaran y fueran capaces de morir por el Evangelio. A veces la gente cree que ahora el poder es para hacer un espectáculo, no. Porque si no Satanás Satanás había hecho caer a Jesús, dijo, tú tienes poder, ahora tírate que Él va a mandar a sus ángeles. ¿Sabe? Alguien me dijo en una ocasión, yo quiero poder para andar en los aires. Y yo le dije, pero ahí no hay gente, el poder es para servir. Y otro le dije, pero te van a dar cocotazos porque ahí están los espíritus en los lugares secos. Porque la gente en su ignorancia pide cosas. Dice, yo quiero poder para andar en los aires. Y yo, pero ahí no hay gente, el poder para servir, donde hay necesidades. Entonces, Pablo nunca estuvo en contra del conocimiento. Pablo siempre enfatizó sobre el conocimiento. ¿Qué él dice en Filipenses 3:8 en adelante? Dice, yo he estimado muchas cosas por basura y todo lo tengo por estiércol. ¿Pero qué él dice? No era por hacer milagros, ni que es bueno. Y eso está dentro de la manifestación. Y yo creo
en eso y están vigentes. Porque la iglesia está aquí, están los dones y está el Espíritu Santo. Se le ha dado el poder. Pero el texto dice, he considerado todo eso por basura, por la excelencia del conocimiento de Dios. Wow. ¿Qué le dijo a Timoteo? Mira, persiste en lo que ha aprendido y te ha persuadido, sabiendo de quién lo ha aprendido y que de la niñez lo ha aprendido. Y eso te puede hacer sabio para la salvación. Después le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, de modo que el hombre de Dios sea enteramente preparado para buena obra. ¿Sabe dónde nosotros nos confundimos? Cuando Pablo dice en Corintios 2, primera de Corintios 2, que él no fue con excelencia de conocimiento, sino con demostración del poder de Dios. Pero en el versículo 2 de esa misma carta él dice, me propuse no conocer cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y después sigue diciendo, porque no vine con predicación de palabra humana o de sabiduría humana, para que su fe no esté basada en esa corriente filosófica del momento. Entonces él está diciendo, me propuse simplemente conocer a Cristo y a este crucificado, y lo que sabía de él, transmitírselo bajo el poder del Espíritu Santo, porque nunca está desligado. El que tiene uno y no tiene el otro es una bomba de tiempo. Cualquiera de los dos que usted tenga. Si no tiene la unción y el acompañamiento del Espíritu Santo en el conocimiento, se va a perder. Pero si tiene el conocimiento y no tiene la unción para ponerlo en práctica, también se va a perder. Porque eso va de la mano. Eso no está. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Me propuse conocer a Cristo y a este crucificado, que él sabía todo lo que se mencionaba de Cristo y en qué contexto se dijo en el Antiguo Testamento, y lo que no sabía se lo estaban revelando. Lo que él no sabía de Cristo. Pero ¿qué implica para nosotros conocer a Cristo? ¿Usted sabe lo que significa para nosotros conocer a Cristo? Conocer la Biblia. Porque el tema central de la Biblia es Cristo y el plan de redención a través de Cristo para el hombre. Es el tema central. Y me propuse conocer a Cristo, es conocer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona a Cristo. Si usted llega a Génesis, ve a Cristo desde el principio como el creador. Ahí usted lo ve en Génesis como la simiente de la mujer que venía a darle el golpe mortal a Satanás. En Génesis usted lo ve como el cordero que Dios proveyó en lugar de Isaac. En eso usted lo ve como el cordero de la Pascua. En Levítico usted lo ve como nuestro gran sumo sacerdote. En Número usted lo ve como la roca que dio agua de beber, como la estrella de Jacob. Pero en Deuteronomio usted lo ve como el profeta futuro, como Moisés. Pero en Josué usted lo ve como el príncipe del ejército del Señor. Pero en Jueces usted lo ve como el juez que nos liberta de la opresión. Pero en Ruth, ¿cómo usted lo ve? Como el pariente más cercano que nos redime. Entrando ya primera de Samuel, usted lo ve como el ungido. En segunda de Samuel, usted lo ve como el rey, hijo rey de David, gobernante. Pero en Crónica y Reyes, entonces usted lo ve como el rey gobernante davídico. Pero cuando llega Esdras, usted lo ve como el que reconstruye a Israel.
Cuando llega a Nehemías, usted lo ve como el que reconstruye nuestros muros caídos. Cuando usted llega a Esther, usted lo ve como aquel que protege a su pueblo. Pero cuando llega a Job, entonces usted lo ve como nuestro redentor que vive para siempre. Pero cuando llega a Salmo, usted lo ve como el Hijo del Hombre, usted lo ve como el crucificado, usted lo ve como el Hijo de Dios, usted lo ve como aquel que fue traicionado y vendido por 30 piezas de plata. Pero cuando usted llega a Proverbios, usted lo ve como nuestra sabiduría. Cuando llega a Eclesiastés, lo ve como el gran predicador. Cuando llega a Cantares de Cantares, lo ve como el amante de vuestra alma. Cuando llega a Isaías, lo ve como el Manuel, lo ve como el Hijo de la Virgen, como el consejero, como el príncipe de paz, como el Padre eterno, como el Dios fuerte y valiente. Cuando llega a Jeremías, lo ve como el Dios de justicia. Cuando llega a Lamentaciones, lo ve como el hombre de dolor. Cuando llega a Ezequiel, lo ve como el que se sienta sobre su trono. Pero cuando llega a Daniel, usted lo ve como el cuarto hombre que descendió al horno de fuego. Aleluya. Como la roca no echa mano, usted lo ve en Daniel. Usted lo ve como aquel que vendrá, el hombre que vendrás en las nubes a reinar sobre las naciones. Cuando usted llega a Daniel. Pero cuando lo ve en Osea, lo ve como aquel que ama a los infieles. Pero cuando llega a Joel, lo ve como el bautizador en el Espíritu Santo. Pero cuando llega a Amós, lo ve como el que restaurará el tabernáculo de David. Cuando llega a Días, entonces lo ve como aquel libertador en el monte de Sión. Cuando entonces llega a Jonás, lo ve como el que ama a todas las naciones. Eso es Jesús. Pero cuando llega entonces a Miqueas, lo ve como el Señor de Israel nacido en Belén. Cuando llega a Nahum, entonces a Nahum, lo ve como aquel que es nuestra fortaleza y juez de lo malvado. Cuando llega a Habacuc, te lo ve como el justificador de los que viven por fe, que dice, por fe vivirán. Pero cuando llega a Geo, entonces usted lo ve, cuando llega a Sofonía, lo ve como el Rey eterno de Israel, como aquel Señor justo que trae justicia de día en día. Eso es Jesús. Pero cuando llega a Geo, lo ve como el deseado entre 10,000, deseado de las naciones. En Zacarías, entonces usted lo ve como el rey humilde cabalgando sobre un asno, como el pastor herido, como el que dividirá el monte. Aleluya. Pero cuando llega a Malaquías, entonces usted lo ve como el sol de justicia, que trae justicia en sus alas. Cuando llega entonces a Mateo, entonces lo ve como el rey de los judíos. Cuando llega a Marco, lo ve entonces como el siervo que vino a redimirnos. Pero cuando llega a Lucas, lo ve como el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo. Pero cuando llega a Juan, ¿cómo usted lo ve? Como la vid, como el verbo, como la palabra, como el pan de vida, como la vida y la resurrección, como el pastor que da su vida por las ovejas, como aquel que es el Hijo de Dios y que da vida a los que creen en Él. En Hechos usted lo ve como el que ascendió al cielo, el que está a la diestra del Padre, el que dio poder y bautizó a los discípulos para ser testigos con el Espíritu Santo. En Romanos usted lo ve como la justicia nuestra. En Primera de Corintios entonces usted lo ve. Entonces usted lo ve como las primicias de entre los muertos. En Segunda de Corintios usted lo ve como aquel que murió en nuestro lugar, nuestro sustituto. Eso fue Jesús. Esa es la Biblia que habla de Jesús. En Colosenses usted lo ve como el que viene con voz de mando. En Colosenses usted lo ve como la imagen misma del Dios, el creador, la cabeza de la iglesia. En Primera de Tesalonicenses usted ve a Jesús como el que vienes con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice el texto.
En 2 de Tesalonicenses, como el juez que vendrá a juzgar las naciones. En 1 de Timoteo, entonces usted lo ve como el mediador entre Dios y los hombres. En 2 de Timoteo usted lo ve como aquel que da vida y corona a los creyentes que son fieles, dice la Escritura. Entonces, en Tito usted lo ve como nuestro gran Señor y Dios y Salvador que da gracia para ser santo, dice el texto. En Filemón lo vemos como el maestro, como el maestro, como el Señor. En Santiago lo vemos como el sanador de los enfermos, el que demanda fe y acción. En 1 de Juan lo vemos como el verbo de vida. En 2 de Juan lo vemos como la unión de unción y verdad. En 3 de Juan entonces lo vemos como aquel que transforma al hombre. En Santiago lo vemos como aquel, en Judas entonces lo vemos como aquel que descenderá con decenas de millares de sus santos, dice el texto. En Apocalipsis lo vemos como aquel que se mueve entre los 7 candeleros, que estuvo muerto pero que vive para siempre. En Apocalipsis lo vemos como el que viene en las nubes y que todas las naciones le verán. En Apocalipsis lo vemos como el esposo que viene por la novia. En Apocalipsis lo vemos como aquel que tiene las llaves de la vida y la muerte. Lo vemos como el principio, lo vemos como el alfa, lo vemos como el omega, lo vemos como el principio, lo vemos como el final. Yo no sé cómo tú quieres conocerle, pero nos compete a nosotros conocer de Cristo, porque toda la Biblia habla de Cristo. Yo no sé cómo tú quieres conocerlo, pero Él está disponible para que tú le conozcas. Él está disponible para que tú lo conozcas. Y cuando Pablo dijo, me propongo conocer de Cristo, se estaba refiriendo de lo que había escrito de la Biblia y lo que se le estaba revelando a él. Para nosotros es conocer la Biblia, porque usted no puede ponerla por obra si no la conoce. El conocimiento es libertad, el conocimiento es luz. A nosotros nos compete conocer de Cristo, porque si no lo conocemos, no nos iremos con Él. Pero yo no puedo decir que le conozco si no guardo sus mandamientos. Yo quiero que te pongas sobre tus pies y dé gracias al Eterno, gracias a Dios, porque Él te ha permitido estar aquí para conocerle y poner por obra sus mandamientos. Ese es un privilegio, ese es un honor, nosotros poder poner por obra su palabra, aleluya.